Grandes son tus maravillas, mi Dios, nos hemos gozado. Qué lindo, ¿verdad? Es la alabanza con el Señor. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, Él se mueve en alabanza. Les invito, ahora vamos a gozarnos con la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Vámonos al libro de Hechos. El libro de Hechos, el caminar del apóstol Pablo. Grande es el Señor Padre. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículos 27 y 28. Bienvenidos a todos los que están en la web. Es un placer estar nuevamente aquí al aire. Somos la iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Estamos en nuestro estudio del día de hoy, sábado, y continuamos estudiando los atributos de Dios. Pronto vamos a terminar, pero el Señor ya ha puesto lo que vamos a seguir viendo. Y es bello estar estudiando la palabra, escudriñando las escrituras. Nos abre el entendimiento, nos acerca más a Dios, al Dios que necesitamos conocer, caminar con Él después de la salvación que nos es dada. Necesitamos demostrarle al Señor que aquí en esta tierra nosotros somos dignos de Él para poder ser parte de ese milenio, de ese reino que Él ha prometido a todo aquel que se esfuerza. Les invito a que se paren, a que se levanten, a que vamos a escuchar en honor a la palabra, en honra. Y a todos los que nos siguen, si están en su hogar, les invito a que le tomen la seriedad, quiten todo lo que pueda llamarles la atención, para que sean ministrados a través de esta palabra. Hoy vamos a ver la omnipresencia de Dios. Vamos a leer la palabra en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 27 y 28. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Está bien el volumen o le sube un poquito? Hermano, porque siento que me estoy esforzando más para... Aló. Santo eres, sí, está bien puesto. Ahí, ahora mejor. Bueno, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Gloria a Dios. Inclinen su rostro ahí donde están. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra. Padre, seas tu Padre glorificándote, Señor. Te damos gloria y honra, nos cubrimos con la sangre de tu Hijo amado. Sabemos que solo la sangre de Cristo, Señor, nos permite llegar a tu trono, Señor, a estar delante de tu presencia. Yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, usándome, Padre, que esta palabra, Señor, que a través de tu Espíritu has ministrado en mi vida, Señor, sea un parteaguas para todos aquellos, Señor, que en tu misericordia la escuchen, Padre, porque sabemos, Padre, cuando ya estamos en tus caminos, que nada es casualidad, Padre, que todo tiene un propósito, Padre. Oh poderoso Dios, grandes son tus maravillas, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te damos gracias por tu Hijo amado y tu Espíritu Santo que nos sustenta. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo. Amén, amén. Pueden sentarse. El atributo que estamos viendo el día de hoy, la omnipresencia de Dios. Libro de los Hechos habla, dice, para que busquen a Dios, dice, si en algún
palpando, dice. Qué tremendo, ¿no? Puedan hallarle, dice. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hay una gran riqueza de pasajes de la Escritura que tratan el tema de la omnipresencia de Dios. Vamos a hablar de lo que es la omnipresencia de Dios y también vamos a mostrar lo que significa esto en la experiencia humana. Es algo muy sencillo de entender, pues la omnipresencia significa que Dios está presente en todo lugar. Sencillo. Él está presente en todo lugar. Dios está cerca. Pues esto es lo que la palabra significa. Omnipresencia es junto a, cerca de, aquí y en todo lugar. Él está cerca de todo y de todos. Él está aquí. Él está junto a usted donde sea que usted esté. Donde sea que usted pueda estar. Y si usted dice, oh Dios, ¿dónde estás? La respuesta es, yo estoy donde tú estás. Yo estoy aquí. Estoy a tu lado, estoy cerca, en todo lugar. Eso es lo que dice la Biblia. Y anteriormente, de repente hablo un poco de testimonio. En realidad nunca he hablado total. Quiero hacerlo un día, voy a dar mi testimonio. Es grande lo que Dios hizo en mi vida y fue de una manera muy radical en mi caso. Y yo le doy la gloria a Dios. Pero yo recuerdo que me tocó de tal manera que sentí un vacío grandísimo, que es cuando no estamos, ¿verdad?, con Él. Pero fue de una manera que Él me tocó, que yo recuerdo que yo me iba a la iglesia, yo gritaba, oh Dios, ¿dónde estás? En una catedral ahí sola, ahí separadita, ahí en las tardes iba yo y era un llanto incontrolable como el de Ana. Tremendo. Y Él estaba ahí. Yo estoy donde tú estás, dice el Señor. Estuvimos estudiando el atributo de la omnipotencia de Dios, ¿recuerdan? Y vimos muy por encimita del atributo precisamente el que vamos a ver hoy, el de la omnipresencia. Y esto fue con la finalidad de que tengamos bien claro cada uno de sus atributos, para que los tengamos bien definidos en nuestra mente. Solo para hacer un breve recordatorio, vimos que cuando decimos que Dios es omnipotente, entendemos que Dios es un Dios de poder, sin límites, infinito, puede hacer todo. Significa que puede hacer todo lo que está de acuerdo con su más santa, justa y benigna naturaleza. Ese es lo que estamos hablando, omnipotente. Él no puede contradecirse a sí mismo. Él no miente, Él no es egoísta, no rompe sus promesas y no necesita de nadie. Y eso nos enseña también cuando llegamos a sus pies a través del Señor, que nos hace ver que nos amó primero, nos lleva a los pies de Cristo, y desde ese momento, cuando verdaderamente eres salvo, te hace ver que no necesitas más nada de nadie. Él es tu protector, Él es tu escudo, Él es tu pronto ayuda, Él es tu salvador, Él es tu ministrador, Él es tu intercedor, Él es todo. Gloria a Dios. Para el cristiano, la omnipotencia de Dios infunde confianza absoluta. Claro, cuando ya eres salvo te da confianza, porque Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Claro, ya sus promesas son tuyas, porque caminas con Él, le crees y eres obediente, ¿verdad? No nada más vas y dices, no, es que Él dice que todo lo puede en Cristo que nos fortalece, y Él dice que va adelante, y que no, eso no es mental, esto no es metafísica, esto no es de que con la mente, no. Cuidado, estamos hablando de salvación. Estamos
hablando de ser sujetos a Cristo, a la cruz de Cristo. ¿Sí? No se confundan. Para el incrédulo, la omnipotencia de Dios infunde terror. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede resistir su voluntad o escaparse a su juicio. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio. No le crees, no quieres, sigues viviendo en tu banalidad, no te interesa, ¿ok? Pero va a haber un juicio. Y nadie está exento de él. Ahora, vamos a extendernos más en este bello atributo de Dios que estamos viendo el día de hoy, su omnipresencia. Es importante mencionar este pasaje de nuestro versículo base. El apóstol Pablo había llegado a Atenas y esperaba en ese tiempo lo mataron los hermanos, y él estaba esperando a Silas y Timoteo. Y mientras los esperaba, su espíritu se enardecía viendo cómo toda la gente de ese lugar estaba entregada a la idolatría en su mundo, como el día de hoy. Y ahí empezó a predicar el evangelio de Cristo, al resucitado, al Hijo de Dios, al Mesías, que fue anunciado por los profetas, y no le creyeron. Al estar predicando el apóstol Pablo, algunos filósofos disputaban con él, porque Atenas era el centro de la filosofía, gente muy pensante, gente muy adelantada. Y él fue invitado a presentarse en medio del Areópago, imaginen, o sea, era el lugar más excelso para los filósofos. Y ahí Pablo les habló del Dios, porque cuando él entró, él vio que tenían varias estatuas, ¿verdad? Y en eso ve el Dios no conocido. Y entonces él les dice: yo vengo a hablarles del Dios que vosotros adoráis y sin conocerle, pues es a quien yo os anuncio. Y mire, hay una historia grande, porque como unos 100 años, un siglo antes, habían tenido una peste fuertísima, y ellos estuvieron invocando a los dioses, porque tenían una infinidad de dioses, y nada, no veían cómo, así como ahorita cuando el COVID, ¿verdad? Y en eso fue cuando dijeron: bueno, probablemente hay algún Dios que no conocemos, pues vamos a invocar a ese Dios. Miren cómo fue tremendo, ¿no? Y empezaron a invocar al Dios no conocido. ¡Rum! Se fue sangre. Tremendo. Y ahí pusieron su estatua, al Dios no conocido. El apóstol les dijo: yo vengo a hablarles de él, del Dios que vosotros adoráis sin conocerle, pues es a quien yo os anuncio, al que creó el mundo y que no habita en templos hechos por manos humanas, pues él es quien da vida a todos y aliento y a todas las cosas. Y él les dice: el Dios que os anuncio ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que le buscasen. Mire cómo dice nuestro versículo: si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo les expuso un cuadro vivo de la turbia atmósfera de la religión natural. Por eso les dice: tal vez palpando le hallen. Hay una hasta el día de hoy, ¿verdad? La gente que no quiere. Y luego les dice: aunque es cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí les expuso que no consiste su distancia de nosotros, sino en los instantes que estamos nosotros de él, por el efecto cegador ¿de qué? Del pecado. Todo está sumergido en Dios, el espacio, todo, porque en él vivimos y nos movemos y somos. ¿Cuántas veces no se tiene la sensación de que Dios está cerca? Y a veces, algunas veces, de que está lejos. No sientes nada. En esa situación no pensamos de manera correcta, porque entonces
pensando, claro, de manera geográfica o de tiempo. Pensamos que Él mora en el espacio, lo que no hace. En realidad, Él contiene el espacio, de modo que el espacio está en Dios. Por eso el salmista, si ustedes se dan un tiempo después, lean el Salmo 139, pero vamos a ver el versículo 8. Dice así: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Hay muchas personas que quieren tratar de entender y le buscan algo en la Biblia, algo que no puede estar bien. Pero no se trata de entender, sino de creer. Esto es fe. Se trata de fe. Muchas veces las personas oran y lo hacen con una sensación de como si Él estuviera lejos. Mas no es así. Se debe de entender que Dios es espíritu y las cosas espirituales, la cercanía y la similitud de algo son lo mismo. Similitud es igual, ¿sí? Son lo mismo. La lejanía significa disimilitud, ¿sí? Repito, Dios es espíritu y las cosas espirituales, la cercanía y la similitud de algo son lo mismo. Jesús pudo irse a la diestra del Dios Padre y aún decir a las personas de la tierra en Mateo 28:20, les dijo: yo estoy con vosotros todos los días. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo es Dios, y Dios, siendo espíritu, puede estar instantáneamente en todo lugar al mismo tiempo. Cuando se trata de personalidad, escúchame, cuando se trata de personalidad, cuando se trata de espíritus, cuando se trata de lo que no es material, la distancia no significa nada. Pero el ser humano está separado de Dios, y no porque Dios esté realmente lejos, es porque hay que disimilitud, o sea, no hay nada si no hay similitud, es disimilitud de naturaleza, no compagina, no se puede. Al pensar en las cosas espirituales, se llega a proyectar en los propios conceptos humanos, y precisamente ese es uno de los desafíos, quebrar esos conceptos humanos. Uno de los desafíos del Espíritu Santo es que su pueblo se espiritualice tanto que ya no piense en las cosas materiales, sino que ya andes en lo sobrenatural. Una persona que ora, una persona que ayuna, una persona que es obediente a la palabra, que hace lo que le pide el Señor, que se sujeta, que lleva la cruz, que deja el mundo, que hace muro a su alrededor, camina en lo sobrenatural. Todas sus promesas del Señor son para esa alma. Todos los desafíos que ponga el Señor va a abrir puertas. El Señor le va a usar con poder y gloria. Entonces, eso es lo que quiere el Espíritu Santo de cada uno de nosotros. Cuando hay una conversión en la persona, por la gracia de Dios, y se decide caminar con Jesús, llevando su cruz, entonces, se llega a vivir a través del Espíritu. Y se puede entender lo que dice el salmista. Vamos a ver el mismo Salmo 139, versículo 11 y 12. Dice: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, a una noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El versículo 2 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Gloria a Dios. Ahora, con todo lo que se nos ha sido revelado hasta ahora, podemos entender que
que no hay ningún problema de distancia o de lejanía cuando se está viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Ya estamos entendiendo. Como hemos dicho, la razón por la cual se llega a sentir que Dios está lejos es porque hay disimilitud entre caracteres morales. Dos personas pueden estar en una misma habitación y sin embargo estar separados. No hay similitud. Dios hizo al hombre a su imagen, pero el hombre pecó y se hizo diferente de Dios en su naturaleza moral. Y debido a que es diferente de Dios, la comunión, ¿qué pasó? Se rompió, está rota. Dios no está lejos en distancia, pero parece estarlo porque está lejos en carácter. Él es diferente al hombre porque el hombre ha pecado y Dios es santo. La Biblia tiene una palabra para esta incompatibilidad moral, esta diferencia espiritual entre Dios y el hombre. ¿Saben cuál es? La palabra separación. Cito Efesios 2, versículo 1 al 3. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, está hablando a los santos, a los ya salvos. Por eso dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice. Pero ya dejamos todo eso. Y el 4, Efesios 4, 17 al 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Les está exhortando, miren, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron. ¿Cuántas veces a veces hay personas que están recién, se les dice, te tienes que apartar, santo es apartado, lo que el Señor va obrando en sus vidas, pero hay un proceso, pero siguen en la misma banalidad y entonces vuelven a cometer pecados y pecados, se vuelven insensibles y pues ya se vuelven a entregar a la lascivia. En realidad no hubo nada en ellos, pero llega a suceder y es triste. Como pueden ver, estos versículos describen al pecador alienado. Alienado quiere decir que ya está fuera de sí, que tiene el entendimiento entenebrecido. Todo lo contrario a nuestro amado Jesús. Estos versículos muestran que el pecador es tan disímil a Dios que la distancia es de carácter, no es de espacio. El Señor está, pero el carácter es diferente. El pecado separa. Por eso dijo el apóstol a los de Atenas, a los atenienses, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Dios está lejos del hombre y el hombre está lejos de Dios. Y es por esa razón que el mundo busca a Dios, si en alguna manera puede hallarle. Y entonces no le hallan. ¿Por qué? Porque Dios está en completa santidad, Él es santo. El hombre en completa iniquidad, está en pecado. Y las dos
los cielos: sí, Señor, mira, aquí estoy, perdona nuestros pecados, Padre, mira, ayúdame, necesito esto, cuídame esto, haz esto, y ya, ¡pum!, ya se olvidaron. Y siguen en su banalidad. Ah, no, pero si les preguntan: ah, no, si yo oro, uy, no, yo sí oro. Qué pena, ¿no? Qué tremendo, no es pena, es que terrible. Porque hay, o sea, si quieren, puede haber entendimiento en sus vidas, pero no se quieren sujetar. No quieren tener un arrepentimiento genuino, no lo quieren. Estamos hablando de la omnipresencia de Dios. Dios está en toda parte, y de ahí viene una pregunta cuando leemos que cuando el Señor bajó al huerto del Edén, ¿se acuerdan que ya lo hemos visto y que le habló a Adán? ¿Qué le dijo? Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba, porque Él es omnipresente, ¿verdad? Pero Adán no sabía hasta dónde se había hundido desde el momento que pecó. Él le quiso decir: ¿dónde estás? Mira dónde has caído. Adán estaba perdido. Hay versículos en la Biblia que dice Dios: descenderé ahora y veré. Si han leído la Biblia, en algunos versículos dice esto del Señor. Y no es que Él no sepa lo que está pasando. El gran Dios sabe todo en un acto instantáneo perfecto. Hay dos ejemplos. Jonás rehusó obedecer a Dios, ¿se acuerdan? Le comió la ballena y se fue. Él no quiso, no quería ir a Nínive. Se enojó, se fue, se enajenó, su corazón se cerró, siendo profeta. ¿Qué hizo? Se subió a un barco para huir de la presencia de Dios. Él pensaba que podría huir de Dios. Necio de su parte creer que podría huir de Dios. También cuando Pedro se arrodilló y le dijo al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Con todo esto podemos ver que quien pone distancia es el corazón del hombre. Es el corazón el que pone distancia entre nosotros y Dios. Pero hay que poner atención en algo. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de la mente. Se necesita una mente renovada para llegar a la espiritualidad que Dios necesita en nosotros. Mente renovada. Y todo es en base de negarnos y seguir la cruz de Jesús. Negarnos a nosotros mismos en esta vida. Debemos demostrar quiénes somos en Cristo Jesús para poder tener un lugar en el reino de Dios. Y los que le nieguen, los que prefieren adorar al príncipe de este mundo, el Señor reprende en el nombre de Jesús. No piensen que al decir esto es porque vas a poner un altar a Satanás, Señor reprende, y vas a estar ahí adorando. No, tu banalidad te lleva a eso, solo tu banalidad. Pero el Señor ya tiene un lugar preparado para todos los que no quieren seguirle. Solo hay dos caminos. Cito primera de Juan 3, 2 y 3. Miren lo que dice el apóstol, el amado Hijo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Le está hablando a los salvos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Claro. Claro. Debemos ser como Él para entrar allí. Hay similitud en el Espíritu. Buscas santidad, obediencia. Llevas la cruz, pones un muro a todo lo que es del mundo, no abres canales que te puedan impedir
impedir lograr la santidad a través de Cristo, no con tus fuerzas. No creas que, porque ya no hago esto, porque ya no hago aquello. No. Llevando la cruz. Que sea Él peleando las batallas, en oración, en ayuno, sujetándose. Debemos ser como Él para entrar allí. Lo veremos, dice, y seremos como Él, dice el Espíritu Santo. Y esa es la dicha de toda criatura moral, llegar al lugar que Él ha prometido a todo el que le cree y le sigue. No nada más soy salvo, no, camino con Él después, renuevo mi mente. Estaremos ahí para adorarle, pues para eso fuimos creados. Un ejemplo, miren, muy sencillo. Yo viví muchos años en Quintana Roo, en Cancún, alrededor de 30. Precioso Cancún. Y algo que me llamó mucho la atención, me encantó siempre el Caribe, el mar, estar todos los días seguido viendo el mar, la creación, me llamaba mucho la atención y me hacía sentir es que hay un Dios. Pero yo veía hacia las rocas y veía las iguanas, criaturas que aman el sol. Veía continuamente a las iguanas salir a la luz del sol resplandeciente y era una dicha que sentían ellas y se quedan así sin moverse, disfrutando de su luz y de su calor. Asimismo, la presencia del Dios Santo es la dicha de todas las criaturas morales. Así se vamos sintiendo ante la presencia del Señor. Estar en ese lugar que Él ha prometido solo para adorarle. Gloria a Dios. Para eso fuimos creados. Pero la ausencia de ella es el terror, esa angustia, hablando de las criaturas caídas. No estoy hablando de la presencia de Dios, sino la presencia manifiesta de Dios. Existe una enorme diferencia. Estar en la manifestación de su presencia. La presencia de Dios. Solo la presencia, no su manifestación. Está también en el infierno. Su presencia. Dice el Santo Espíritu en el Salmo 139, léanlo cuando puedan. Pero su presencia manifiesta solamente está en el cielo donde están las almas buenas, ahí sí. Por lo tanto, estamos tan cerca de Dios que Él puede oír nuestro más leve susurro y sin embargo, una persona puede tener tal sensación de separación y lejanía que a veces hasta se suicida, pensando que no existe Dios en ninguna parte del universo. Pero lo que no ven es esa soledad interna, todo ese vacío que hay adentro. ¿Me puedes entender? Hay quienes buscan psicólogos, analistas, y todo está aquí. Ahora estamos estudiando la omnipresencia de Dios. Y hemos estado estudiando sus atributos. Y pronto estamos por terminar. Al terminar estas enseñanzas de los atributos de Dios, el Espíritu Santo me ha hecho sentir que nos vamos a estudiar la renovación de la mente y la regeneración del Espíritu con ayuda del Señor. Es terrible ver muchos hermanos que andan por el mundo, hermanos, salvos, pero no regenerados, en una situación de desamparo, como ovejas que no tienen pastor. Si no hay claridad, si no hay sabiduría, si no hay inteligencia y entendimiento del Espíritu, no podemos conocer lo que es revelado por Dios y lo que es de nosotros mismos, o lo que es del enemigo, lo que es fraude, lo que es falso o simplemente superficial. Claro,
Tú puedes estar viviendo una vida cristiana más preocupada por lo exterior, sin que le estés dando importancia a la vida del Espíritu. Tu religión es horizontal, estás cumpliéndole al hombre, no al Dios, verticalmente, sin esperar revelación alguna de parte de Dios, sin saber qué cosa es tener comunión íntima con Dios en el Espíritu. O por el contrario, puedes estar preocupado por vivir conforme a la revelación de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Mi pregunta es, ¿cómo vives ahora? Esto no depende, escúchame, del grado de conocimiento y sabiduría mental y anímica que tenga una persona con respecto a otra, no. El asunto no es en el alma, sino en el espíritu. El espíritu es regenerado, es en el espíritu donde viene a morar Dios, es allí donde deposita su naturaleza, es en el espíritu donde Dios nos habla y se nos revela por la intuición. En nuestro espíritu es necesario que haya comunión con Dios, y para ello se necesita ese pleno conocimiento de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Dice su palabra que Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, ¿no? Pero hubo algo, una separación, y de eso vamos a estudiar. Con la ayuda de Dios, sean abiertos los ojos de muchos a través del entendimiento. Cada ser humano debe entender que fue creado para un propósito. No fue al azar, no. Hay un propósito en su vida, en su vida, en su vida, en mi vida. Pero también tenemos libre albedrío, ¿verdad?, para nuestras decisiones. Y de todo eso vamos a estudiar a través de las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Les pido que oren por mí, por mi esposo, para que el Señor nos ayude y nos ministre en esto que nosotros, en nuestro ministerio. Volviendo al tema de la omnipresencia de Dios, hemos dicho que es el corazón, que es la mente del hombre, quien pone distancia en el hombre y Dios. Y eso explica cómo la gente inventa toda clase de entretenimiento en el mundo, ¿sí o no? ¿Saben por qué? Porque no pueden vivir consigo mismos, sin querer reconocer que es porque está separada de Dios. Miren, yo te lo pongo fácil. Los alcohólicos con los alcohólicos, drogadictos con drogadictos, esto con esto, esos con aquellos. Y los hermanos salvos, regenerados. Tú puedes llegar en otra iglesia y te unes a los hermanos y estás en esa comunión, en esa similitud. ¿Por qué? Porque es el Señor en medio. Hay paz. Y puedes ir a esta otra, y puedes ir a otro país, y puedes ir incluso con otro idioma que ni se entiende en el idioma, pero sí en el Espíritu. Gloria a Dios. Así es. No pueden vivir consigo mismos cuando están separados de Dios. Muchos incrédulos dirán que es basura lo que estoy diciendo, pero yo te invito a que trates de estar contigo mismo por un buen tiempo. ¿Y sabes qué vas a encontrar? Soledad. Una soledad profunda, sin fondo. ¿Por qué? Porque hay una disimilitud moral entre tu alma y Dios, quien es vida eterna, quien da plenitud de gozo. Es la presencia manifiesta y consciente de Dios lo que hace que el cielo sea el cielo. Y es el rechazo de Dios a manifestar su presencia a quienes no quieren ser buenos, lo que hace al infierno lo que es, y hace al mundo lo que es. Cito Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Terror. Es la presencia
presencia de Dios lo que da dicha a las criaturas morales, y la ausencia de Dios lo que trae eterna aflicción. Gusano, dice, no muere, y el fuego nunca se apaga. La gente rechaza el sol, pero quiere tener días brillantes, entonces inventa lámparas, luces, acción, prenden, apagan, ¿verdad? Entretenimiento, teatro y demás. La naturaleza humana es tan disímil a la naturaleza de Dios que crea un abismo remoto, eterno e infranqueable. Es triste ver iglesias así. Cito Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Dios nunca cambiará y el hombre no puede cambiarse a sí mismo. Más clarito ni el agua. Entonces, surge la pregunta: ¿cómo pueden entonces Dios y el hombre reunirse alguna vez? La disimilitud solo puede ser reconciliada por uno que es tanto Dios como hombre. Cito Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El hombre no puede arreglarse a sí mismo. Las religiones no pueden, lo han intentado. Las filosofías lo han intentado. Los psicólogos lo han intentado. Los terapeutas lo han intentado. Sistemas académicos lo han intentado. La policía, las leyes lo han intentado. ¿Cómo pues se puede hacer? Cito 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo puede reconciliar la naturaleza visible en Dios del hombre con la suya propia? ¿Cómo? Dios descendió y se convirtió en carne, y se convirtió tanto en Dios como en hombre, exento de pecado, a fin de poder, mediante su muerte, remover todo obstáculo del camino para que el hombre pudiera volver. Él no podría volver si Cristo no hubiera venido y muerto. Pero ahora, porque Él vino y murió, removió del camino todo obstáculo moral para que el hombre pueda volver a casa. Cito 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro, enfocándolo desde otra dirección, dice que Dios nos ha dejado las promesas del Evangelio para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Significa que cuando un pecador vuelve a casa, se arrepiente y cree en Cristo como Salvador, Dios implanta en el corazón del que antes era pecador algo de su propia naturaleza, gloria a Dios, su gracia. Y entonces la naturaleza de Dios y la naturaleza del pecador ya no son disímiles, sino una. El pecado está en el hogar y la disimilitud se fue. La diferencia es quitada. La naturaleza de Dios implantada en el hombre
ahora hace moralmente apropiado que el hombre y Dios tengan comunión. Sin transigir en modo alguno, Dios ahora recibe al pecador que vuelve y pone un depósito de su propia naturaleza y vida en ese pecador. Eso es el nuevo nacimiento, gloria a Dios. No es unirse a una iglesia, ni dejar algún hábito. El bautismo tampoco lo es. Es solo un paso de fe que es requerido por el mismo Hijo de Dios, pues Él fue bautizado por Juan el Bautista al comienzo de su ministerio. Es un paso de fe. El nuevo nacimiento es una implantación de vida divina, la salvación. Por eso el alma tiene que ser agradecida y dejar todo y caminar con Él. Regeneración de la mente, regeneración de espíritu viene después, buscando santidad, obediencia, dejando el mundo. Eso. El mundo con todo su dinero, cultura, educación, ciencia y filosofía no puede tener similitud con Dios. Imposible. Pero Dios se movió en Cristo y murió en una cruz, quitando así los obstáculos, gloria a Dios, por el nuevo nacimiento. Él da al pecador algo de su preciosa naturaleza divina. Cito Romanos 8:15. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y entonces el pecador eleva su mirada y dice, cito Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por la gracia de Dios ahora, en él o en ella que se han convertido. Gloria a Dios. Eso es lo que le ocurrió a Jacob. Él se convirtió en Génesis 28. Cuando vio la escalera al cielo, ¿se acuerdan? Vio los ángeles, subía, bajaba. Fue lleno del Espíritu Santo. Y en el 32 vemos en el río también Jacob recibió 2 obras de gracia. Él era un viejo pecador de nombre Jacob, que significa suplantador, era deshonesto. Y Dios y Jacob se encontraron y Jacob creyó en su Dios. Y despertó Jacob y dijo, yo no lo sabía. La presencia de Dios había estado allí todo el tiempo, pero ahora, por obra de Dios, él tuvo conciencia de esa presencia de Dios. Es por eso por lo que un pecador profundamente convertido, que tiene conciencia del trasplante de la naturaleza divina a su corazón por la fe en Jesucristo, es probable que esté asombrosamente feliz, ¿sí o no? Te da una felicidad que bella, indescriptible. Él dice con Jacob, esta es la puerta del cielo. Dios está en este lugar y yo no lo sabía, dice. La conciencia de la presencia de Dios le ha sido restaurada. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hace el cielo al cielo? La inmaculada presencia de Dios, sin obstáculos. ¿Qué es lo que hace infierno al infierno? La ausencia de la conciencia de la presencia de Dios. Esa es la diferencia entre una reunión de oración y todo lo que hay fuera. Un salón de baile, graduaciones, las plazas, los cines, todo eso. Pero donde sea que Dios y el hombre se encuentran, hay una gozosa restauración del espíritu. Se restaura la similitud. Es bello cuando se presencia la conversión de un alma, ¿sí o no? Es bello.
Es bello cómo se puede ver a la persona llorando con lágrimas de dolor, confesando sus pecados a Dios, confesando que cree en Cristo, y se observa cuando se pone de pie cómo brilla su rostro, saludando a todos, conteniendo las lágrimas lo mejor que puede y sonriendo con lágrimas que no se pueden contener por esa salvación tan grande que Dios da, por ese Hijo amado que vino a cumplir a su Padre Celestial. Lo que causa esa clase de conversión no es solo la consciente liberación del pecado, sino la consciente presencia de Dios revelada dentro al corazón. Santo Dios. Ese es el gozo de la conversión. No traer a Dios es una estrella lejana, sino conocer a Dios por un cambio de naturaleza. Gloria a Dios. Santo Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Primeramente, Señor, para todos los que somos salvos, Padre, yo sé que se unen a mi Padre. Y te damos gracias por la salvación que nos has dado, Padre, tu presencia en nosotros, Señor. La restauración de nuestra alma, de nuestra mente, Señor, de nuestro espíritu, Padre. Ayúdanos a prevalecer firmes en la fe, Padre. Y oro por todos aquellos, Padre, que se han quedado solo con la salvación, pero no han sido restaurados, Padre, en su mente, Señor. Padre, oro por ellos, Padre. Oro por todos aquellos, Padre, que aún no caminan contigo, Padre. Ayúdales si ahí está tu misericordia, Padre. Oh poderoso Dios, Padre Celestial. Y oro por aquellos, Padre, que aún no te conocen, Señor, pero que han sido tocados a través de tu palabra, no palabra mía, Señor. Tu palabra que es palabra de poder, Señor. Oh Padre, obra en sus vidas con poder y gloria, Señor. Ayúdales, Padre, y que a través de esta enseñanza sea una parte de agua, Señor, en sus vidas, para que empiecen, Señor, a caminar, Padre, contigo, por ti, para ti. En tu voluntad lo pongo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.